calma, antes de seguir viendo eso, pues te voy a explicar un par de cosas de primeras impresiones. Quizás también te voy a hacer ver el unboxing de esta máquina que quiere venir a quedarse con todo el mercado. La verdad que es muy interesante por ese precio, pero te voy a explicar un par de cosas, un par de cositas antes de comprarla, o quizás si ya la compraste estás esperando ver mis impresiones, mi comentario, mi opinión, qué te voy a decir sobre esta máquina. Te lo voy a decir aquí. Tienes que ver el video completo porque te voy a ir dirigiendo en algunas cositas, ¿no?, durante lo largo del video, así que no vas a saltarlo, no vas a ver la última parte, no vas a ir solamente a ver el principio y te vas, no, así que te recomiendo de que le des like de una vez para que ayudes al canal. Si te gustan mis videos, si te gusta el contenido que traigo, tu agradecimiento es un simple like que no te cuesta absolutamente nada. Esta es la caja en la que se presenta. Perdón que la luz refleja un poco, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que se vea bien. Un poco de especificaciones, que igual esto, como he dicho siempre, ya lo pueden ir a leer directamente en la página del vendedor. Esto es lo que hay en esta parte. Ok, vamos a proceder a abrirla. Ok, luego de que le quitamos esta es la caja que viene con imanes aquí. Vean, en esta parte me parece un poco una presentación, digamos, mejorcita, ¿no? Ya que no llega directamente así toda negra. Ok, procedemos a abrir y esto es lo que nos encontramos inmediatamente. La máquina con dos carcasas. En la parte interna nos encontramos con este libro de instrucciones que está todo en inglés. Lo dejamos aparte. Esto es lo que trae la caja internamente, que son 2, 4, 6 peines, la base de carga, la escobilla, y aquí sí trajo el aceite, aunque sí es chiquitito y aún así viene por la mitad. Dos cables, uno es el cargador normal a USB tipo A, otro cable de USB tipo C a USB tipo A. Ok, dos cables que me parecen un poquito muy cortos, pero bueno, vamos a ver qué hay. Accesorios aquí que trae el destornillador, el coso aquí para limpiar la parte de la cuchilla, y pues bueno, creo que hay solo uno, no se logra ver bien. Los peines son los siguientes, vamos a ver. Los peines son estos, pensé que venían igual que las otras máquinas que hemos visto. Son estos los peines que trae, que son magnéticos con un imán pequeño ahí en el centro. Son 6. Ok, vamos a lo importante, vamos a la máquina, pero dejamos un peine aquí para probar la máquina. Esperemos que ahí se vea bien. Es bien grueso este plástico, es bien grueso, es de buenísimo material, se siente bien robusto. Ok, creo que se ve un poquito más claro de la cuenta. Vamos a ver si le bajamos un poquito más de luz. Yo creo que ese es el color original. Ok, y el color azul es este. Ok, ese es el color original. Y ahorita la luz está regulada bien. Es bien grueso, como digo, mi gente. La verdad que los materiales son muy buenos. Y pues bueno, esta parte de aquí es así porque la máquina tiene una pantalla aquí en el centro. Y aquí está, BRD Clip. Ok, ahí se logra ver. Pues la parte de aquí es para que se vea el motor por ahí adentro. Y pues bueno, vamos a ver la máquina. Este color está bonito, este azul. Procedemos con la máquina. Oh, wow. Vamos a ver qué cuchilla híbrida. Perfecto. Parece que fuera un poquito más angosta que las demás. Es metal. Está un poquito pesada. Esta parte de aquí de atrás se ve exactamente igual a lo que son el material de las Instick nuevas. Las Instick de metal, ¿ven? Que no son iguales a los... Vamos a traer la otra máquina de motor Vector para ver un poquito lo que le digo de el tamaño. Creo que no se logra ver bien el tamaño. Ahí se ve igual, pero en el grosor de la máquina, vean que es un poquito más delgada esta. Ok, la Instick también creo que trae dos curvas aquí para colocar la mano. Esta trae solo una. Vean el material como es un poco diferente. Ok, el material se ve bien robusto y vean que es un poquito más angosta. En esta parte pueden ver luego de las cuchillas. Mi gente, esto no es comparación, estoy viendo simplemente a primera vista características. Okay, los tornillos son diferentes. El que lo hace hacer parece un poco como que sobresale mucho, ¿no? Vamos a ver. La palanquita tiene una palanca de metal. Es del mismo material de este que está aquí, la palanca, Vean. Miren la apertura que tiene. Tiene una apertura bastante grande respecto, por ejemplo, miren la apertura de acá. Y no es tan grande. Y a pesar que, bueno, vamos a ver bien. Miren, la apertura es mucho mayor que la que hemos visto, ¿no? Vamos a ver si logramos colocar bien. Pues no agarra bien. Vamos a ver ahí una por una. Vamos a ver, esperando que agarre bien. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si se logra ver bien la apertura. Vean la apertura de ahí. Y vean la apertura de lo que es la Kemei. En la parte inferior, en la parte de acá abajo, tiene su cargador normal y el USB tipo C. Muy importante, ya que por ejemplo una Instick que estás pagando casi $300 todavía trae el micro USB. Ok, vamos a encenderla también para ver la pantalla. Okay, ¿cómo quedaría el azulito por ahí? No, se ve bonito. Luego la cambiaremos antes de usarla.
Aquí está encendida, aquí está la pantallita. Ok, ahí está la G, que es tu proyecto Gobo, ya sabemos. Pero se siente un poquito como que tuviera menos fuerza de la que me. Me gusta el detalle que aquí se ve alumbrado. Me gusta ese detalle. La pantalla, la verdad que me da igual. Es bueno porque ves la batería, pero me gusta más el detalle de aquí alumbrado. Mi gente, vamos a estarla probando y ahí luego de que les diremos qué tal. Coloquemos los peines un momento. Vamos a ver. Okay. La verdad es que agarra, pero no sé por qué me siento más seguro con estos de aquí que tienen el imán más grande. Vean, inclusive agarra muchísimo mejor. Pero pues bueno, vamos a estarlo usando y luego de que veremos qué tal. Fíjense, algo muy importantísimo, me estaba olvidando de enseñarles la base de carga. Qué clase de revisado sería sin enseñarles la base de carga. Vean, esta es la base de carga. Aquí está la X, quiere identificarse ahí BR de clip con su dibujito por ahí. Y esta es la máquina como se ve, pero pues, seguramente les voy a hacer ver mejor. Ok, ahora sí vamos adelante. Ok, este fue el unboxing que vieron, las cositas que trae. Interesante, la verdad, interesante que por ese precio estamos obteniendo, por ejemplo, 2 carcasas de destornilladora. Y a pesar que a mí me vino uno menos, pero no pasa nada porque ya tengo ese accesorio. Ok, y también algo importante, que por ese precio estamos obteniendo una máquina, aparte de ser motor vectorial, estamos obteniendo también una máquina con base de carga. Porque muchas maquinitas, la verdad que dependen qué máquinas son, a veces no traen la base de carga. Y en este caso, que cueste eso y que tenga un motor vectorial, que el motor vectorial es un motor diferente nada más. Todo motor tiene sus contras es decir, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pues no es que sea el mejor. Entonces, para que antes de comprar no piensen que porque es vectorial va a ser mejor. Siempre lo digo, lo vengo diciendo en muchos videos porque quiero que entiendan eso, que si una máquina no tiene motor vectorial, es simplemente un rotativo o magnético, cada cual va dirigido, creo yo, a hacer su trabajo, nada más. Esto es cuestión de gusto y es muy importante las cosas que se nos están dando hoy en día, que por precios, la verdad muy asequibles y accesibles. La verdad tenemos una marea de cosas para poder elegir, para no irnos a lo loco a comprar. Ok, tenemos muchísimas opciones para poder elegir al momento de comprar. Por eso es que yo siempre te traigo estos videos mostrándote también máquinas que, aunque cuestan menos, son mejores o son simplemente una buena opción para trabajar. Ok, así que ten cuidado con eso al momento de elegir. Como siempre digo, no compres cuentos. Yo pienso que el empaquetado que viene aquí es interesante porque no está mal. Vuelvo y repito, por ese precio está muy bien. Algo muy curioso que vino aquí es que aquí dice vino el color negro, pero en realidad te vienen las 3 carcasas. Ok, te viene la carcasa de color negro colocada aquí, pero te vienen otras 2 al igual. En este caso yo la tengo ya colocada, la azul con la que estuve trabajando. Cosas importantes, por ejemplo, de esta máquina que a mí me gustaron son los materiales de construcción. Materiales de construcción están buenísimos. Hablando desde la parte trasera, la palanca y también el plástico de las 3 carcasas es un plástico muy grueso, la verdad, de tener en cuenta, porque no en todas las máquinas vienen estas clases de materiales buenos. Ok, y eso es punto bueno y punto importante también al momento de comparar algo. A propósito de la palanca, viene un poquito apretada o ajustada más de la cuenta. En el caso mío, yo ya la regulé a como quise, a como me gusta a mí, pues la verdad que ya está muy suave. Ok, como vieron, está funcionando de maravilla. Vamos a ver otra cosa también muy buena. No es que muy buena, sino es que es algo que me pasó durante el tiempo que la estuve utilizando, ¿no? Porque es poco tiempo, pero ustedes, o sea, ni siquiera llega una cosa y están que me piden el revisado, me piden sí o sí. Esto no es un buen tiempo para revisar una máquina. Ok, yo siempre digo, o sea, estamos yendo demasiado rápido, ¿entienden? Y tras eso ustedes quieren el revisado ya. O sea, me llega y quieren un revisado. Abrir una máquina, mi gente, no es revisado. Ok, es dar tu opinión, cómo te fue trabajando. Creo que eso es un revisado. Y para eso necesitas un poquito de tiempo. De todas maneras, la utilicé pues 2-3 días. Y pues bueno, aquí les digo mi opinión, que seguramente algún día la actualizaré, ¿no? Y también en comparaciones, que hablando de comparaciones, les voy a decir una pequeña diferencia con la de motor vectorial, la anterior. Y como en este caso tengo la que me di siempre aquí a la mano, la VGR la tengo siempre guardada, les voy a decir algo. En el tamaño, digamos que esta de aquí es un poquito más angosta. La que me, vamos a ver si podemos ver. Ok, que ahí como se puede ver, quizás no se ve ninguna diferencia, pero la de acá, la BRD, es un poquito más angosta. Ok, en tamaño son completamente iguales, pero es un poquito más angosta, solo de una parte. Pensé que era de los dos lados, de esta manera. Ok, ahí son iguales, solamente de esta manera
si es un poquito más angosto. ¿Y por qué digo esto? Porque al momento del agarre, para mí me fue muy comodísima la que me... Esta de acá yo dije tal vez me sea un poco incómoda, pues al tener esta forma así un poco, o sea, recta, no tiene... Que quizás por el video no se logra ver tan bien, ¿no? Pero al momento de tenerla en mano, si vean, quizás era muy plana, muy recta, como decir, ¿no? Pues yo dije quizás no me acostumbré tan rápido, pero esto fue cuestión de usarla. Yo al segundo corte ya estaba como que siempre lo hubiese usado. Tiene una pantalla también aquí en la parte de abajo y la verdad que simplemente me serviría para controlar la batería. Chévere por eso. No entiendo por qué sea en estas máquinas que en el motor magnético, siempre que son proyectos Gobo, en este caso tenemos la marca encima BR de Clip, siempre que le están poniendo la pantalla muestra los RPM, pero esto no tendría sentido, ¿no? Porque yo le aprieto aquí para ver si aumenta la velocidad y pues aumenta la velocidad, pero los RPM no cambian. Entonces para mí eso como que, o sea, ¿por qué está ahí? ¿Entiendes? Qué extraño que en los RPM midiéndolos marca 8400, puede llegar a medir más aumentándole, apretándole aquí, ok. Pero lo que pasa es que en cuanto la enciendes ya mide, te está diciendo que tiene 9500. Esto se me hace un poco extraño, la verdad. Por ejemplo, ven. Por eso digo, está muy chévere para controlar la batería, pero por los RPM, no sé, creo que está por gusto eso. Me gusta también cómo se ve alumbrado el botón de encender. Chévere por esa parte, que no sé si es mi unidad que me tocó así, pero de momento de encenderla, no, como que no agarra la primera, luego revisaré bien qué es que pasa. Ok, vamos a seguir viéndola. El ruido aquí estamos hablando, no sé si llamarle punto bueno o punto malo. ¿Ustedes qué opinan? Si el ruido es más bajo, por ejemplo, ¿no? Escuchen. Es bien bajo. Es bien bajo y esto me lleva como que me pone un poco en dudas, ¿no? ¿Es más bajo? ¿Es mejor? ¿O es más bajo? Tiene menos fuerza. Esto me pone un poco en dudas, la verdad. Como por ejemplo este trimmer, escuchen. Hay una diferencia, este motor también vectorial. Por ejemplo, con la que me escuche. No lo sé, mi gente. Ustedes escuchen el sonido y luego de qué me lo hacen saber en los comentarios. Ahora, vamos a lo más importante, ¿no? Las cuchillas y cómo cortan. Ok, miren este video que les voy a dejar ahí. No sé si el problema serán las cuchillas o no sé si el problema será el motorcito. Hay ciertos cabellos que simplemente los empuja, no los va cortando. Con la Kemei nunca me pasó eso, a pesar que mucha gente dijo que la Kemei se le va el filo demasiado rápido. En el caso mío no me pasó. Ok, la sigo usando y para mí va trabajando normal. En el caso de esta, la verdad que el cabellito, mucho cabello lo empujó. Como que no los agarra a la primera pasada. Y eso se me hizo demasiado extraño. Dije, puede ser problema de la cuchilla. Luego de que terminé ese corte, comenzamos con otro y me pasa esto. A colocarle cuchillas Meisho y luego de que no cortó con cuchillas Meisho, ok, y pues hizo un poco de fatiga donde encontró un cabello mucho más bultoso, no era grueso, solamente que estaba en cantidad, pero le cambié rápido la cuchilla, le coloqué otra cuchilla interna que tenía por ahí que me vino en una de las máquinas de motor sin escobilla y pues tampoco. Ok, le volví a colocar, la verdad que me estaba esperando el niño que le estaba cortando, me estaba esperando mucho porque también, vean, es que trae estos tornillos que ven aquí, vamos a ver si se ve bien eso, y la verdad en ese momento no encontraba la herramienta y entonces me demoré un poco y ahí en fin de cuentas le corté y todo bien con el niño, pero bueno, volví a colocar sus cuchillas y luego de que pues ya ahí sí fue cortando ya un poco mejor.
las cuchillas que trae de fábrica, no lo sé mi gente, el problema, si tendría un problema las cuchillas, tendría un problema quizás el motor, que debería tener más fuerza, debería quizás desbloquearse, porque es extraño que con las cuchillas Meisho no cortó absolutamente nada, no lo sé. Le voy a probar la cuchilla de la Kemei, de la 2373 aquí, y otra cosa que también le voy a probar es una cuchilla que acaba de salir, que les voy a dejar el link ahí, también les voy a dejar el link ahí de esta máquina, una cuchilla de color azul que me dejó sorprendido en la forma que tiene. No puedo decir cómo corta porque no se la ve, que en este video la dan como que fuera la cuchilla para la 001 la VGR, pero dicen que es compatible con Wal, con Meisho, con JRL, con la Instinct, con algunas máquinas de la StarCraft o MRD, y pues yo la tuve que pedir enseguida, ¿no? Enseguida me la compré, y cuando llegue esa cuchilla se la colocaré aquí o se la colocaré a otra máquina, pero me interesa más aquí. Quiero que caiga aquí una cuchilla que funcione de maravilla, ¿ok? Porque esta aquí como que me dejó un poquito mucho que desear, si se puede decir así. También tengo que controlar si hay alguna falla por ahí dentro en el motor o algo así, tengo que ver. La máquina está bien en el sentido ergonomía, materiales de construcción, el precio, las cosas que te trae, sumamente bien. En el corte tengo que seguirla analizando para ver qué tal, obviamente, ¿no? Estos son primeras impresiones, mi gente, porque ustedes me lo están pidiendo muy rápido, ¿ok? No va a salir la persona que me va a decir no puedes hacer un revisado así tan rápido sin haberla usado mucho, ¿no? Eso es lo que están pidiendo ustedes, ¿ok? Normalmente yo no soy uno de esos de que me piden las cosas así, las voy a hacer así, no porque no quisiera, ¿no? Simplemente que trato de hacer las cosas mejores, y un video como estos así de la nada tan rápido puede que en vez de avanzar me haga retroceder en mi contenido. Y también el trimmer que me está llegando de esta máquina, siempre bajo la marca BRD Clip, porque también está esa otra marca ahí, Nikai y cosas así, pues por cuestión de nombre es que no la traigo, ¿no? Simplemente por cuestión de nombre en relación a la búsqueda, ¿entienden? En YouTube nadie va a ir a buscar esa marca, creo que se llama Nikai o Nakai, algo así. Creo que BRD ya tiene tiempito sacando sus cosas y esta es la primera vez que yo traigo algo de esta marca. Pienso que en la búsqueda será mucho más fácil buscar BRD Clip que Nikai, ¿entienden? Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Esto es cuestión de estrategia también. Ok, otra cosa importante también es que estos peines de aquí no son los que llegan. Estos, ok, los que llegan son estos que ven aquí. Los estuve trabajando y todo, pero yo me encanté con los peines de este modo, de estos que ven aquí, que ya los conocen igual, ya lo han visto, ¿no? Me encanté por eso, pues la verdad sigo usando estos de aquí, pero sepan que los que llegan son estos, mi gente. No son malos, funcionan, están bien, pero la verdad, esto es como se los dije en el video, que yo le había hecho un análisis a estas máquinas cuando recién estaban saliendo. El peine está... En la foto muestra uno, en otra foto muestra este de acá, y la verdad que llega, dije yo. Y la verdad que llegaron estos que ven aquí, ¿ok? Pero como yo tengo, sea estos peines, sea los Kemei, sea los peines Wal, pues uso eso. En cuanto con la base de carga, este equipito se ve así, como ven ahí. Miren, la verdad que es del mismo tamaño de la Kemei, pero parece que yo tuviera aquí algo más pequeño. No lo sé, es una sensación extraña, ¿no? Porque es el mismo tamaño, simplemente que no sé por qué la siento demasiado chiquitito este clipper, ¿no? Se ve muy chiquito. A ver, para terminar, yo la voy a seguir usando. Le voy a traer comparación con la Kemei o la VGR, son lo mismo. Vuelvo y repito, son las mismas máquinas. Yo creo que aquí sí hay muchas diferencias, no muchas, pero sí hay diferencias en cuanto a esas que vimos de Kemei, WMAN, VGR. Hay diferencias, como ya se los hago ver y lo vieron en el unboxing, que los materiales de construcción son diferentes. Aquí se ven mejor, y la verdad que es una máquina, bueno, no, me voy a quedar hasta ahí nomás. Ya espérense otros videitos más porque tampoco no quiero hablar de más o cosas así. Y pues espérense el revisado completo. A pesar que esto lo pueden llamar revisado, si ustedes querían algo rápido, esto es. Si quieren esperar un poquito más, pues espérense un poquito más. Así que ya sabes, espero que ya le hayas dado like a este video. Espero que te guste también. Si quieres compartirlo con alguien que necesita, también lo puedes hacer. Y tu buen comentario es siempre bienvenido. Como siempre, nos vemos en otro video.